Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta de Tuerca, un videocast que hacemos en alianza con la Konrad Adenauer Stiftung, en donde intentamos ver en profundidad o desde otro ángulo temas que son de coyuntura y de interés nacional. Yo soy Laura Torrado, soy la coordinadora de la red de expertos de la Silla Vacía y hoy vamos a hablar sobre las últimas movidas en política exterior, en donde se ha estrenado el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Estamos con Olga Higuera, ella es decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, y con Carlos Patiño, que es profesor titular del IEPRE en la Universidad Nacional. Carlos, Olga, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar por acá. Hoy queremos hablar de las últimas movidas del gobierno de Abelardo de la Espriella en temas internacionales, en particular porque muchas de estas fueron decisiones que se tomaron en medio de la tragedia por el terremoto la semana pasada y creo que no hemos dimensionado como cuál es el impacto, cuáles son las decisiones centrales sobre eso y hacia allá nos vamos a mover, pero quiero que empecemos con lo más reciente y es que esta semana salió el anuncio de que sí es muy probable que Colombia se salga de la Corte Penal Internacional. Y lo primero que quería preguntarles a ustedes es cómo ven esa salida, porque ahora, ¿qué implica para el país? Podemos comenzar contigo, Olga. Bueno, digamos que gracias a Dios todavía no se ha oficializado la salida, Ujú, porque ese sería un movimiento un poco que preocupa. Durante los últimos 24 años, más o menos 25 años, eh, la, el país adhirió pues, al Estatuto de Roma, a la Corte ujú, Penal Internacional. Se hizo todo un proceso para vincularlo a la normativa interna y fue un mecanismo, digamos, es un mecanismo subsidiario a la legislación interna, pero que nos permitió cierto poder como de negociación con los actores armados, nos permite también pensar, por ejemplo, en procesos de justicia transicional en áreas como de reclamaciones, ¿no? Como el qué pasa si la justicia transicional no logra subsanar, no logra esclarecer, digamos que había un margen para que actuase la Corte Penal Internacional con, digamos, los delitos más graves en una sociedad, digamos, que tuvo o que tiene un conflicto como el nuestro. Entonces, digamos que eso es una estructura, un andamiaje normativo, pero también era una forma de negociar, era una forma de jugar, digamos, con unas reglas del sistema internacional. El decirlo, me salgo, pues la pregunta es, ¿me salvo por qué? ujú, Me salvo porque quiero tener un margen más amplio para, digamos, actuaciones militantes, me salgo para, porque no creo, digamos, en la arquitectura internacional del sistema, me salvo porque es un organismo que ha sido criticado por otros gobiernos, me salvo. Entonces, digamos que en ujú. este momento tenemos como el titular, pero digamos la justificación no la tenemos aún, no la conocemos aún. Y ahí viene un debate, creo que detrás de cámaras lo hablamos con Carlos, es que tenemos los grandes titulares, Ujú. pero las razones detrás de eso, digamos, a mí me preocupa porque es em, pues una arquitectura institucional. Estamos en un contexto internacional en donde instituciones multilaterales, normas internacionales, están perdiendo un poco su valor y se están erosionando como mecanismos de, digamos, de regulación de las relaciones. Entonces, para mí, votarle el titular y no saber la razón que hay detrás, jurídica, Ujú. técnica, estratégica, operativa, pues me preocupa mucho y yo creo que sería un error porque es, digamos, uno, no es que yo me salga y cese el efecto de la jurisdicción. Dos, los casos que ya vienen llevando, los que se ya vienen llevando, siguen su curso dentro de la corte. Y tres, pues Colombia siempre había sido como uno de los defensores, y ahí creo que sí toca revisarlo bien porque finalmente es el Estado colombiano, es no el gobierno colombiano el que juega dentro de estas organizaciones. Entonces, digamos que preocupa, pero lo que digo, no necesito que nos dé como más razón por qué hacer. Por Ujú. ahora me parece un titular preocupante. No sé, Carlos. No, yo lo que creo es que esto tiene una explicación y es este intento de reconstruir las relaciones con los Estados Unidos. Ujú. Y esto en el contexto de Donald Trump está rechazando el orden internacional basado en reglas. Sí. Y de hecho, desde el inicio, desde este segundo mandato de Donald Trump, uno de sus objetivos ha sido atacar a la Corte Penal Internacional, ha impuesto sanciones a miembros de la Corte y en la última semana pues ha estado atacando a la presidenta de la Corte y a uno de los
fiscales que actúan más cercano a la presidenta. Ha impuesto restricciones de visado, ha impuesto restricciones bancarias, las ha incluido en listas internacionales de sanciones financieras. Y sin embargo, el nuevo gobierno de Colombia parece plegarse a esto, igual que en otras áreas, a las exigencias de los Estados Unidos. El problema, y aquí hay un problema muy interesante de coherencia política, porque Colombia entra al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional, con el gobierno de Álvaro Uribe, incluso con una gestión iniciada por el gobierno de Andrés Pastrana, y esto es muy importante porque el gobierno de Andrés Pastrana es un gobierno conservador, el gobierno de Álvaro Uribe que finalmente lleva una marca conservadora, pero además de alianzas de partidos en un contexto de conflicto en Colombia muy importante, que implicó además una reforma militar, y utilizaba pertenecer la Corte Penal Internacional como una herramienta política para amenazar a los grupos armados en el sentido de que si la justicia colombiana no es suficiente, se les juzgará internacionalmente por los delitos cometidos. Esto trae necesariamente una contradicción, porque ni el gobierno siquiera de Juan Manuel Santos, ni siquiera en el Consejo de Negociación desde la paz con las FARC, se llegó a plantear el asunto de la salida de Colombia a la Corte Penal Internacional. Salirse, anunciarlo de esa manera, sin una, digamos, capacidad de justicia superior o más allá del Estado colombiano mismo, pues deja a Colombia realmente por fuera de condiciones que no son necesariamente mucho más reales o estrictas frente a la Corte Internacional. Ahora, eso tiene un peso más allá de todo este asunto, que ya lo hemos visto incluso también en muchas de las acciones del gobierno Petro, y es que Colombia siempre había sido muy, digamos, en el marco, muy cercana al marco del derecho internacional y de las organizaciones y las instituciones internacionales. De hecho, Colombia en los últimos 30 o 40 años, si bien siempre ha sido un aliado muy cercano a los Estados Unidos, siempre mantuvo la capacidad de responderle en diversas circunstancias y estar en desacuerdo con los lineamientos de Washington. Y ambos están hablando de algo y son las razones que tú decías no las conocemos en Colombia. En Estados Unidos, ¿cuáles fueron las razones de Trump para arremeter contra la Corte Penal Internacional? Las razones son fundamentalmente que el gobierno Trump cree que hay que desbarajustar el orden internacional basado en reglas, que hay que volver a una especie de mundo gobernado por esferas de influencia y un mundo en el que adicionalmente los grandes poderes dialogan entre ellos directamente, no mediados por instituciones internacionales, y entre esa no mediación está la Corte y las Cortes Internacionales de Justicia, la Corte Penal de Justicia, la Corte Penal de Justicia, pero también las Naciones Unidas o cualquier tipo de organizaciones. Y esto es lo que, entre otros, ha llevado, por ejemplo, a la creación del Board of Peace, de la Junta de Paz Internacional, en el cual Donald Trump ha intentado crear una especie de organismo que sea paralelo, distinto a las Naciones Unidas y que sea de su resorte personal y de su resorte como presidente de los Estados Unidos. El problema es que esto es una desinstitucionalización del orden internacional basado en reglas, pero con un detalle muy importante. Ese orden se construyó porque Estados Unidos mismo lo impulsó, lo sacó adelante. Desmontarlo, destruirlo, implica incluso ir en contra de gran parte de la arquitectura, de la estructura institucional que le dio el poder de influencia a los Estados Unidos como un poder hegemónico con alcance mundial. Sí, lo que Carlos plantea ahí es esencial. Este sistema que digamos está hoy cuestionado, en crisis, debilitado, es el sistema de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se intentaron poner unas reglas de juego internacional, unas instituciones de juego, em, en donde bien o mal las potencias hablaban y, bueno, toda la crítica a Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad, poder de veto, Sí. pero donde los otros países tenían voz. Cuando tú lo hablas, es clarísimo, las esferas de influencia hablamos los que somos grandes, ¿no? Los otros miren a ver qué hace porque las reglas las queremos poner por fuera del sistema, por fuera de las instituciones que ya están, y ahí nos devolvemos, es decir, el orden liberal que se había construido y que se trataba de vender como la forma de hacer las cosas, pues empieza a verse como cuestionado. Ya no necesitamos. Es que estamos en un momento de crisis internacional muy interesante en el que Colombia además tiene que medir con mucha claridad qué pasos toma, porque estamos en un momento de desmonte del orden internacional construido después de la guerra, en la posguerra, que tiene 3 o 4 partes fundamentales. Un orden institucionalizado, Naciones Unidas y las Cortes Internacionales de Justicia, un orden económico global, que además tiene que, entre ellos aparece los acuerdos de Bretton Woods, que si bien beneficiaron a Estados Unidos, también beneficiaron el orden internacional, y hay potencias contemporáneas como China, la China comunista que se beneficia fuertemente de esa condición,
un orden basado en alianzas internacionales, que ahí aparecen la OTAN y el resto de las alianzas, y aquí también vemos un comportamiento en el caso de Donald Trump en contra de sus propios aliados, que es esta discusión de la OTAN o sus aliados, por ejemplo, Corea del Sur o Japón, que es una de las crisis que en este momento está sucediendo a lo largo de esta semana, y digamos, aparece un cuarto elemento además que era muy importante en esta condición, era mantener un equilibrio internacional y un diálogo permanente sobre armamentos y desarme en momentos claves. Y en el gobierno de Trump, justamente, entre otros, por ejemplo, se está rechazando abiertamente llegar a una nueva negociación para el control de armamentos nucleares o armamentos de destrucción masiva. Eso lo que lleva es una crisis del orden mundial muy importante que desde el año 2022 se encuentra en una crisis bélica internacional de mayor orden como no se había visto desde 1945. Porque hasta el momento pareciera que muchas de estas decisiones buscan desde el gobierno de Abelardo como recomponer la relación con Estados Unidos, que pues sí quedó completamente rota después del gobierno Petro, al menos a nivel de los mandatarios políticos. Y sobre eso yo les quería preguntar también, bueno, tenemos este anuncio de la salida del CPI y entonces también tenemos la entrada al escudo de las Américas, que era algo que se venía anunciando en campaña. Pero entonces ahí Colombia, ¿cómo queda? Porque Colombia no es Estados Unidos, busca recomponer la relación con Estados Unidos, pero ¿qué tan subordinada queda? ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de estar tan cerca a Estados Unidos otra vez en este nuevo orden que están planteando internacional? Yo creo que tú ahí mismo en la pregunta dijiste, había que recomponerla. Es decir, seguir así no era el camino. Entonces, sí o sí, había que establecer nuevamente puentes de cooperación, en particular todo el tema de cómo Colombia puede enfrentar amenazas de orden transnacional. Vamos, la respuesta en algún punto pasa por Estados Unidos. Estamos en una coyuntura donde tenemos una explosión de organizaciones criminales, ¿no? Más de 519 reportadas, donde tenemos unas fronteras que siguen siendo muy porosas y, digamos, activas en términos de delitos transnacionales, ¿no? La frontera con Ecuador, la frontera sigue con Venezuela, vamos, Brasil y Perú son fronteras un poco más calmadas, hacia el Caribe tenemos pues todo el tema de las operaciones de interdicción. Entonces, sí o sí necesitábamos como volver a hablar con Estados Unidos para ponernos de acuerdo y sobre todo restaurar las capacidades de acción, tanto policiales y militares, que, digamos, tuvieron un momento de declive en términos de entrenamiento, capacidad de movimiento, ¿no? El hijo portado, de capacidad operativa, ¿no? Entonces, sí o sí teníamos que hacer. Ahora bien, en los términos en que lo hagamos es la pregunta. ¿Vamos a decir que sí a todo o vamos a jugar sobre nuestro interés nacional, o sea, sobre lo que es propio y requerido por el Estado colombiano, por los intereses del país? Entonces, creo que ahí tú planteas en la pregunta, la palabra es qué tanto o en qué términos lo debíamos hacer. Estados Unidos siempre ha sido un aliado, digamos, hemos tenido momentos un poquito más tensionantes, de acuerdo, digamos, a los diferentes gobiernos, pero incluso Samper en sus peores momentos, digamos, de país desertificado, de retiro de visa, mantuvo una cierta colaboración estrecha con los Estados Unidos. Todos los presidentes, los más afinados o los más cercanos a Estados Unidos, han hablado de reivindicar una política exterior multipolar, han hablado de apertura a otros países, es decir, ha sido como una constante, eh, pero el tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a, a jugar a qué interés? ¿Cuál debe ser el interés de cualquier presidente? Los intereses del Estado colombiano, los intereses, y en ese caso fortalecer las capacidades, sí. Lo otro, voy a dejar porque ese es el punto fuerte de Carlos, lo otro es en qué condición lo vamos a hacer, legándonos completamente o lo vamos a hacer discutiendo. Yo creo que en ese punto llevamos 10 días que han sido de sobresaltos Sí. o con noticias un poco fuertes para la interacción de la política exterior colombiana. em, pero creo que estamos a tiempo un poco de corregir ciertas cosas. Ya hay unas cosas que, vamos, considero embarradas, que ya creo que Carlos nos va a atender, pero pues sí o sí la relación es importante. Comercialmente, nosotros ya teníamos a China como primer socio comercial, toca ver el tema de los aranceles, pues sabemos que estamos pidiendo se reconsidere la política arancelaria en el sentido de
ese principio liberal de economías abiertas, ¿no? Y de comercio abierto cambió en Estados Unidos. ¿Qué vamos a ganar con esa mayor interacción? Sin duda, fortalecer seguridad, sí o sí, un elemento esencial de esta negociación. Pero lo comercial y la parte de la autonomía en toma de decisiones en escenarios internacionales, en posturas internacionales, pues es fundamental. Y yo sé que ese es el fuerte de Carlos ahí. Pues yo no sé si es muy fuerte. Claro que es Lo tu que es- fuerte. lo que sí es claro es que el gobierno colombiano, el nuevo gobierno tenía que reconstruir las relaciones con Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos, y esto hay que subrayarlo. Si bien Estados Unidos es, digamos, para Colombia la potencia de mayor relacionamiento y de mayor énfasis y de mayor influencia, no es solamente Colombia, es la reconstrucción también de las relaciones con los países europeos, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, y esto hay que subrayarlo. El gobierno Petro también destruyó relaciones con el Reino Unido, por ejemplo, o con Francia o con Alemania, tanto individualmente como en el conjunto de la Unión Europea. Producto de ello es la salida del grupo Egmont de inteligencia internacional, o la pérdida de capacidad de inteligencia financiera, por ejemplo, o la pérdida de capacidad de rastreo de grupos terroristas o movimientos de capitales financieros o cosas parecidas. Y fue produciendo un realineamiento silencioso hacia Moscú y hacia Beijing, que es muy complicado porque, entre otros, por ejemplo, en el caso de Beijing, eran más titulares que reglamentos reales. No era, digamos, en términos geopolíticos muy concreto, pero para Colombia, por ejemplo, se trata de reconstruir las relaciones con Estados Unidos sin romper con China, pero obviamente repotenciando dos relaciones que están completamente descuidadas, que son la relación con Corea del Sur y con Japón, que Colombia históricamente nunca les ha puesto mucho cuidado, pero los japoneses y los coreanos siempre han estado ahí para prestar ayuda, y en un momento de crisis como la actual, para Colombia sería muy importante escuchar qué tienen que decir Corea del Sur y Japón, sobre todo en un contexto en el que además incluso los aliados de Estados Unidos como el Asia-Pacífico o Europa recomponen sus propias alianzas basados en la desconfianza de que Estados Unidos pueda finalmente darles un soporte de ayuda de fondo realmente. El caso de Colombia quizás es un poco distinto por esta competencia que tiene Donald Trump de la idea de fortalecer a Estados Unidos en el rango hemisférico, que sea la potencia única, hegemónica hemisféricamente, pero tampoco es posible lograr este asunto en el sentido en que la presencia de China es muy contundente. China está presente no solo en grandes contratos de infraestructura, sino incluso en contratos de nivel subnacional, en Colombia, en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Argentina, y de hecho, por ejemplo, cuando estamos grabando este video podcast, hay un hecho que es muy interesante. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, va a pasar toda esta semana en Beijing, estableciendo relaciones con los chinos, siendo Noboa un aliado muy estrecho de los Estados Unidos, e incluso sus dos reuniones más importantes son con el mismo Xi Jinping, buscando establecer acuerdos comerciales que le permitan a Ecuador tener una presencia en el gran mercado chino. Esto pone sobre la mesa la discusión de si Colombia debe reconstruir las relaciones con Estados Unidos en el marco de una subordinación, como lo que hemos visto en la Corte Penal Internacional, o incluso yendo más allá de la reconstrucción de las relaciones con Israel, al reconocer, por ejemplo, los Altos del Golán, que es una situación muy complicada. Es decir, está otorgando más incluso de lo que se le pide, y esto es muy, muy curioso. Pero, por ejemplo, entra en la crisis de la relación con China. De hecho, quien va a ser el embajador de Estados Unidos en Colombia, pues está desde entrada diciendo que Colombia no puede tener relaciones con China, y está que para Colombia es absolutamente fundamental. Y esto requiere también un llamado de realismo al nuevo gobierno de cómo actúa internacional. Y ahí creo que apuntas, es clave el mensaje. Necesitamos a Estados Unidos, pero eso no nos puede anular el panorama de las otras alianzas que tenemos que tener, que ya tenemos, que ya se han desarrollado. Y en particular yo pienso, lo mencionaste ahorita, ese momento de crisis, pero es que si le sumamos la crisis de un tercio del país que va a requerir inversión en infraestructura y desarrollo, por ejemplo, ¿de dónde viene la exportación del acero que va a ser tan importante ahorita para reconstruir todas las zonas afectadas por el terremoto? ¿De dónde va a venir? Pues no va a venir de Estados Unidos porque, digamos, no es el fuerte comercial de ellos. Entonces necesitamos tener abierta la carta de, digamos, como el menú de países con los que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque es que tenemos que pensar en cuál es la agenda, cuáles son las prioridades comerciales, cuáles son las prioridades estratégicas para Colombia, y lo que tú decías, una lectura de cuál es el mundo. El mundo hoy, ¿qué tiene? Tiene unos actores chiquitos, hay una diplomacia subnacional muy potente,
pero además en un contexto de una crisis humanitaria, de una crisis de infraestructura que vamos a ver 2, 3, 4 años, quién sabe cuánto tardemos, pues cerrar un poco y volver a hablar un diálogo unilateral, ¿no? Puede costarnos mucho en términos de posibilidades de desarrollo, de inversión. Ahí me surge una pregunta en en lo que están diciendo ustedes, y es si uno podría desde ya plantear cuáles serían como las líneas rojas o los no negociables que tendría que tener Colombia en esa reconstrucción de esa relación con Estados Unidos. Pues yo creo que un no negociable, una línea roja es no perder autonomía. Insisto en la larga tradición de Colombia de estar muy apegado al derecho internacional desde el siglo XIX, a las instituciones internacionales. Incluso hay que decir que en el siglo XIX las relaciones internacionales de Colombia tuvieron un protagonismo muy evidente defendiendo tratados y normas internacionales. Esa es una condición que Colombia no puede perder ni puede, digamos, dar, entregar sin que se le haya exigido. Un ejemplo clave es lo que pasa frente al Salto de Golán. Para Colombia la relación con Israel es muy importante, e incluso es más importante en términos de seguridad y defensa que en términos comerciales. Lo que vendemos en términos de lo que vende Colombia, pues Israel en términos de carbón, algunos productos agropecuarios, etcétera, pues son importantes para la economía colombiana, pero en realidad Israel tiene, digamos, una potencia y muchos más proveedores, que fue lo que vimos a lo largo del año pasado dramáticamente con el tema del carbón. Pero el problema de fondo es qué implica o cómo implica reconstruir las relaciones con Israel. Reconstruir las relaciones con Israel no implicaba, por ejemplo, de hacer una declaración de reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán, que trajo como consecuencia la confrontación con los estados árabes. De hecho, algunos estados árabes, entre ellos Qatar y otros más, Emiratos Árabes Unidos, han manifestado su malestar por este reconocimiento de Colombia. Entonces, claro, no se puede poner tampoco en riesgo otro conjunto de relaciones que están en esa dirección. Eso marca límites. Entonces, esos límites Colombia no los puede perder, ¿no? No puede ir ciegamente en un mundo multipolar, en un mundo además fracturado, en una crisis bélica internacional donde se están poniendo en cuestionamiento lo que creíamos que era estable, que no lo es. Colombia no puede apostar todo a una sola posición como si fuera la única posición ganadora de antemano. De hecho, en los Estados Unidos hay un gran debate si en realidad Donald Trump está destruyendo con su relación conservadora la posición global de Estados Unidos o está dando lugar a un nuevo reposicionamiento. Y creo que hay muchas condiciones para hacer una desconfianza, porque en realidad, si uno se fija bien, lo que Donald Trump está haciendo es destruir el posicionamiento global de Estados Unidos desde Franklin Delano Roosevelt hasta el gobierno de Joe Biden. Su problema no es solamente o con Biden o con Obama o con Clinton, sino que su problema arranca con Roosevelt. Incluso arranca, diría que hasta con Woodrow Wilson. Para Colombia, esto requiere una lectura realmente muy realista de cuál es su apuesta geopolítica y su apuesta a relaciones internacionales, pero también de cooperación militar. De hecho, vuelvo e insisto, países como Corea del Sur o Japón, incluso para Colombia, igual que Israel, serían muy importantes en la cooperación militar y de defensa. Pero pareciera que no estamos haciendo ese ejercicio. De hecho, cuando estamos grabando este video podcast, yo siento que la Cancillería, la nueva Cancillería, nos debe una conferencia de prensa en la que nos explique por qué han tomado decisiones. Hasta ahora no hay ninguna razón para dar una explicación, y las explicaciones frente a algunas elementos de crisis, como por ejemplo esta situación de si Colombia aceptaba o no la ayuda internacional frente al terremoto, creo que han sido explicaciones realmente muy peregrinas las que ha dado el canciller, sin mayor fondo y sin mayor capacidad de darle margen de maniobra al gobierno nacional. Olga, y en eso yo te quería preguntar, justo porque escribiste hace poquito también en la red, y ahí aprovecho la cuña a la red de expertos de la silla, en términos de seguridad, que es lo que parece que domina también como esta agenda con Estados Unidos, al menos en lo que ha sido evocar el gobierno, y esta coalición contra el narcotráfico que anunció Estados Unidos, ¿cuáles son esos límites? Yo sé que todavía no tenemos mucha información de cómo va a ser, pero qué cosas no deberían pasar en esa cooperación contra el narcotráfico o el crimen organizado. Bueno, voy a retomar un poquito de lo que dijo Carlos y tomo la tuya, porque creo que las dos, o que trataré de enfocar la respuesta hacia el tema de las instituciones. Es decir, las líneas rojas son los frenos y contrapesos, y las líneas rojas son la existencia de las instituciones perfectibles, o sea, que han tenido cosas buenas y malas. Cuando tú parabas la línea roja ahí, yo también pensaba, por ejemplo, en toda la infraestructura y la arquitectura de Naciones Unidas. Colombia históricamente ha sido, pues, un miembro activo que ha podido expresar una voz, ¿no? Finalmente son foros en donde
un botico, una representación, una postura, han manifestado esa autonomía de la política exterior, ese llamado, por ejemplo, en otras épocas a la no alineación, en otras épocas al visibilizar la necesidad de una corresponsabilidad internacional con los temas de conflicto armado, narcotráfico, y hoy día pienso en esa cantidad de organizaciones que están acompañando ciertos procesos, ¿no? Desde infancia, niñez, alimentación, desarme, movilización, reinserción, que son cosas que no podemos como cortar de un día para otro, es decir, eh, actúen con posibilidad de mejora, sí, pero es lo que hay y que nos ha permitido ciertas ganancias. Entonces, decir, no, me salgo de todo porque no me gusta, no, yo creo que el multilateralismo, las organizaciones son importantes. Entonces, por el lado de la pregunta que le hacías a Carlos, y con respecto a las líneas rojas, yo creo que en términos nuevamente desde una respuesta institucional, los frenos y contrapesos, el Ejecutivo debe saber que las decisiones que tome en términos de seguridad requieren, por ejemplo, una negociación, una conversación. Hablábamos, por ejemplo, con el legislativo, con lo judicial, porque las decisiones van a tener impactos en todo lado. Creo que causó mucho revuelo que el secretario de Guerra o Defensa estadounidense dijera, listo, Colombia empieza a ser parte de esta alianza, digamos que es una alianza que estaba basada en un principio no solo de problemática compartida, sino de una afinidad. Y esa era la palabra que en su momento explicó por qué México y Colombia no estaban al inicio de esta gran alianza contra el crimen en el hemisferio. Ya ahorita, digamos, el concepto de afinidad cambia con el cambio de gobierno. Colombia, digamos, habilita su ingreso, pero se votan titulares, ¿no? Operaciones conjuntas. Entonces, digamos, desde el tema operativo, operaciones conjuntas siempre ha habido, digamos que compartir inteligencia, el compartir capacidades, entrenamiento, hablaría de una conjuntez, ¿no? Sí. Cuando yo paso información de un lado al otro, cuando yo te entreno, estoy habilitándote para una acción coordinada al menos. Pero ya el tema de la conjuntez va a ser la operación conjunta estilo actividad, digamos, como la que hemos tenido en Ecuador recientemente, va a ser como la que tenemos planteado desde Guatemala, o sea, ¿cuál va a ser los términos? Eso todavía no está escrito. ¿Cuál sería mi línea roja? El hacer acciones unilaterales que atentaran contra temas de soberanía, contra temas de límites constitucionales, ¿no? O sea, si yo voy a hacer algo pues, que tenga que ver con tropas, pues tengo que pedirle consulta, preguntarle al Senado, una autorización, lo dice la Constitución, yo no me la puedo saltar. Pero digamos, si yo quiero hacer, por ejemplo, un despliegue X con unos tránsitos, también tengo que pedir un concepto previo al Consejo de Estado. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que este gobierno no debe perder de vista es que venimos de unos años en donde se atacó mucho la institucionalidad, los frenos y contrapesos, ¿no? Y que en aras de hacer las cosas mejor no podemos hacer eso. No podemos, digamos, que atentar. Yo de la respuesta institucional, la línea roja sería ser, claro, el Ejecutivo, digamos, lidera, maneja, decide cómo emplea la fuerza, pero el hacerlo tiene que hacerlo desde una perspectiva que cumpla derechos humanos, desde una perspectiva que cumpla con las leyes internas, desde una perspectiva, digamos, de balance de la operación, pues de información, de publicidad, de transparencia, no, pues no avisándole, oye, te voy a perseguir mañana, sino un tema de transparencia de nuestras instituciones que siempre, digamos, se ha tratado de mantener, pero en aras de hacer más fuertes nuestra operación contra el crimen, tenemos que mantenernos como muy desde lo armónico y del trabajo cooperativo entre los poderes del Estado. Hay una cosa que me parece interesante ahorita también que mencionabas, Carlos, y es el tema de Israel. Digamos, incluso antes de que se posesionara este nuevo gobierno, vimos que estaban restableciendo relaciones con Israel, hubo visitas, hubo encuentros, movieron la embajada a Jerusalén y lo que tú dices que hubo un reconocimiento de los Altos del Golán, que de hecho casi ningún país lo reconoce como territorio israelí. ¿Por qué se toman ese tipo de decisiones? O sea, ¿qué es beneficioso para Colombia de volver a acercarse a Israel y que le cuesta ante el mundo que cada vez tiene una posición mucho más distante con ese país?
Pues lo que pasa es que justamente lo que decía hace un rato, hay un montón de explicaciones que nos deben a la opinión pública colombiana, entre otras esa explicación de los actos de Golán, por qué se tomó esa decisión, quién estuvo detrás, qué es lo que buscan, porque es como si la restauración de las relaciones con Israel implicara tomar toda una posición mucho más radical. Y quiero subrayar esto, más radical incluso que lo que el mismo Estado israelí pide o solicita o exige. Es decir, hemos ido más allá de lo que era mínimamente necesario. Y al ir más allá de lo que era mínimamente necesario, pues eso no permite, pues en realidad una gran capacidad de entender cómo se reconstruyen esas relaciones, porque justamente lo que eso trae como consecuencia es ponerse en contra a un grupo muy grande de estados que son los estados árabes, pero detrás de ellos incluso también hay muchos estados europeos Mm. que no están de acuerdo con este reconocimiento de los estados de los actos del Golán. Esto, al no conocer las razones de por qué se actúa de esa manera, pues tampoco es claro saber cuáles van a ser los alcances ni los límites, o si esto solo va a ser una declaración de prensa y no una declaración efectiva de suscripción de tratados y reconocimientos y formulación de un reconocimiento oficial de mapas y de fronteras. Hay una distancia que tampoco tenemos clara. Hasta ahora tenemos una declaración de prensa, pero no sabemos si esto implica un reconocimiento de mapas o no, o si esto va a hacer que va a implicar que Israel que expida en la Cancillería israelí un nuevo mapa y un nuevo territorio que implique un nuevo reconocimiento de límites y fronteras internacionales. Pero lo que sí es cierto es que hay una especie de ir más allá de algo que no es necesario. Incluso la reconstrucción de las relaciones con Israel parece estar más enmarcada en el afán de congraciarse con los Estados Unidos que con Israel mismo. Esto tiene que ver, entre otros, por ejemplo, el traspaso de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto no tiene, digamos, mucho sentido. Otra discusión distinta es si la embajada de Palestina va o no va, porque además, entre otras razones, habría que decir que el gobierno Petro hizo mucha bulla, hizo mucha promoción y finalmente nunca se concretó la apertura de una embajada en Palestina ni nada parecido. Es decir, terminó siendo más una especie de promesa de crear algo que en términos reales no existe, que otra condición. Eso, digamos que es otro problema diferente. Pero en este caso hemos sido, el país parece estar yendo más allá de lo que se le pide, pero no por Israel mismo, sino por congraciarse con los Estados Unidos. Ahora, ¿va a ser efectivo? ¿Va a tener una condición real? Y creo que una primera muestra que me parece a mí siempre la duda de que no es efectivo es que el gobierno colombiano tenga que hacer una serie de visitas y reuniones particulares para pedir la disminución de los aranceles después del terremoto. Eso muestra que en realidad esa alianza no es tan efectiva. Ujú. Olga, ¿tú cómo ves esa cercanía que se está planteando ahora con Israel? Pues yo creo, y cuando hablaba Carlos, creo que la expresión sería nos sobreactuamos. Es decir, cuando tú concedes a nivel internacional algo que no está en la negociación, quiere decir que no estás negociándolo bien, Mm. ¿no? Es innecesario para el mantenimiento y estamos de acuerdo en lo estratégico que puede ser Israel para la cooperación en campos de inteligencia, en tecnología, en, por ejemplo, guerra antidrones, ¿no? Que ese va a ser una línea necesaria para las dinámicas actuales de conflictividad en el país. El tener, digamos, expertos, acceso a tecnología militar va a ser esencial y fundamental, pero durante años habíamos cooperado sin necesidad de reconocer los Altos del Golán, ¿no? Es el tema ya del 67, entonces, ¿por qué darlo ahorita? Que además Dura- ahora estamos hablando en Colombia de eso. Exacto, o sea, creo que los que no trabajan en la zona geográfica ni les va ni les viene, porque finalmente la tradición nuestra había sido que desde los 60, ¿no? Pues, ¿no? Sí, ocuparon, la guerra terminó, pero son territorios ocupados. Colombia había mantenido una posición, o sea, cooperar con Israel tampoco significaba tener que reconocer esto. Entonces, nuevamente viene un desfase entre lo que logro obtener, lo que yo quisiera obtener y lo que te estoy dando en contrapartida. Yo creo que acá sí se nos fue un poco las manos porque pues finalmente es solo Estados Unidos quien los reconoce, ¿no? 2019 y nos pone en serios aprietos. Yo creo que no conocer que, por ejemplo, los países de la Liga Árabe son importantes en el contexto internacional, que Egipto, que ya teníamos unas dinámicas, por ejemplo, Colombia exporta mucho oro, carbón, ¿no? A esa zona, y pues que es una zona que es de interés, que durante épocas tuvimos muy buenas relaciones y digamos que sabotearlas un poco porque la reacción, claro, es
¿por qué lo haces? Pero ¿Cuál es el fin de reconocer? paralelo a otra cosa que también me sorprendió es que Colombia no haya, por ejemplo, planteado una relación directa con Ucrania. Es decir, que el gobierno de la Guerra de los Perilla no haya establecido un contacto directo con Ucrania, ni con el embajador de Ucrania en Colombia, ni un posicionamiento de respaldo. Y esto es muy importante porque cuando arrancó la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Iván Duque respaldó a Ucrania de manera directa. Sí. Pero unos meses después que asume Petro la presidencia, prácticamente se desconecta del apoyo a Ucrania, nunca acepta las llamadas de Volodymyr Zelensky, nunca recibe al embajador de Colombia en Ucrania, no, evita encontrarse con Zelensky, incluso cuando en la cumbre de la paz en Berna, Suiza, evita encontrarse con Zelensky por todos los medios posibles, y eso se explica por el realineamiento silencioso de Colombia hacia Moscú, pero Abelardo de la Espriella, por ejemplo, en ese punto no ha actuado. Y eso es algo que sorprende y creo que se explica más por la figura del canciller que por la figura del presidente mismo. Y es donde uno dice, aquí hay algo que no termina de tener un cuadro completo de las relaciones internacionales de Colombia. Y eso marca pues un problema realmente anunciado. Porque entonces me queda una pregunta y es, ¿qué también está leyendo este nuevo gobierno el contexto geopolítico hoy? Porque entonces tú planteabas y ambos dicen, por ejemplo, no es tan claro que Estados Unidos en verdad esté como teniendo el lugar que tenía, no sé, hace unos 20, 40 años, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué también lo está leyendo ese contexto en esas decisiones Es más, te que lo está pongo en estos tomando? términos. A pesar de que Estados Unidos hoy es muy rico y muy poderoso, Mm, en términos proporcionales, es menos influyente que en 1945. mm, Y quiero ser claro en esto, y es que, por ejemplo, hoy China tiene casi 260% veces más de capacidad de producción industrial militar que la que tiene Estados Unidos, que era exactamente contrario a lo que tenía Estados Unidos en mm, 1945. Entonces, esto es una paradoja, porque es mucho más rico, se supone que es mucho más influyente, pero en realidad es menos poderoso. Y mm, pareciera ser que estamos tan urgidos de tener esa, que además creo que hay que hacerlo, hay que reconstruir la relación con los Estados Unidos, pero además hay que hacerlo de forma bipartidista, no solo con los republicanos, no ujú, solo con los Lobito Maga, hay que tener una posición clara con los demócratas. Tarde o temprano, los demócratas regresarán al poder y Colombia siempre había tenido una posición de relacionamiento bipartidista. Incluso, de hecho, el Plan Colombia surgió del Partido Demócrata, de Bill Clinton como presidente, y se mantuvo durante los años del gobierno de George Bush. Es decir, había un bipartidismo en la posición colombiana frente a esa relación. Eso es, digamos, lo que yo creo que implicaría una lectura mucho más realista, pero implica también una lectura mucho más realista de cuáles son las potencias, en un orden que es mucho más que, digamos, multiinstitucional o etcétera, que en realidad es multipolar, muchas potencias disputándose el mundo de una perspectiva por fuera del marco institucional, y creo que ahí está haciendo falta una lectura mucho más realista. mm, Y yo en complemento con lo que menciona el profe Carlos es no solo reconocer esa diversidad de grandes potencias, sino también los pequeños líderes regionales. Yo creo que una política exterior para un país de renta media como la nuestra, con unas capacidades de exportación como las nuestras, con necesidades internas también muy particulares, porque no es lo mismo la situación nuestra que la de, no sé, Guatemala, la de, mm, ¿no? Son realidades diferentes. Yo creo que sí debemos tener una política exterior mucho más coherente, ordenada, más diversa. Es decir, yo no pondría todos los huevos en una canasta, ¿no? Como le enseñan a uno, porque necesariamente la lectura de hoy hay que tener apertura y no solo con China, no solo Estados Unidos, sino mirar también países como Indonesia, India. Tú mencionabas, Corea del Sur es un país que ha cooperado mucho con nosotros durante, pues, desde la guerra de Corea, digamos que es un país muy cercano, pero que lo hemos tenido como al margen de muchos diálogos. Mencionabas a Japón, tenemos también que pensar en América Latina, también hay que volver a retomar los lazos con países de América Latina, ¿no? Importante Brasil, México, por temas de seguridad, Ecuador, Venezuela. mm. Entonces yo sí creo que una política exterior como llevamos 10 días, lo que te digo, han sido 10 Sí. días movidos, así como con noticias fuertes, pero yo creo que estamos a tiempo un poco de hacer un planteamiento más grande que de una lectura importante, y es que el mundo cambió, ya no estamos en un mundo unipolar. Nos plantean un mundo de esferas de influencia, pero también nosotros podemos jugar a un mundo multipolar.
y es tratar de pensar en qué le conviene al país con cada uno de los actores que hay en el sistema, no solo los estados, las empresas, los grupos económicos, em, digamos, organizaciones, ¿no? Creo que estamos a tiempo de fortalecer o de hacer algo. En el caso de América Latina, para Colombia es urgente rehabilitar la Alianza del Pacífico, que fue abandonada más por motivos ideológicos en varios gobiernos de la región, Ecuador, Colombia, México, pero la Alianza del Pacífico era un instrumento importante de alianza diplomática, de acción económica, incluso de cooperación tecnológica y otro tipo de cooperaciones técnicas y de educación y otra serie de organismos y mecanismos de cooperación. Pero digamos, eso requiere una actitud fuerte. Yo creo que estamos muy ensimismados en este asunto de si Estados Unidos sí, Estados Unidos no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y creo que esa relación con la región también es fundamental. Ahora, que haya marcas ideológicas, creo que eso también depende de la habilidad diplomática del gobierno colombiano de estar por encima de la discusión ideológica y obviamente buscar una capacidad de tener relaciones mucho más realistas, basadas en intereses y en el interés nacional, dependiente de cómo se define el interés nacional, y sobre eso poder actuar, y no quedarse en el marco ideológico que ya ha demostrado abiertamente en los últimos 15 o 20 años que no tiene un gran rédito de generar una construcción sostenible del país. En eso yo les quería preguntar, y ahorita también lo hablábamos antes de sentarnos acá, que el terremoto, bueno, puso muchas cosas en lo que nadie piensa, lo hizo visible. Y una de esas fue el trabajo de la Cancillería con todo el tema de las ayudas y esto. ¿Qué tan capacitado está este nuevo gobierno para asumir estos desafíos internacionales? ¿Cómo ven ustedes estos perfiles que están a cargo? ¿Qué habilidades necesitan también? Porque ya lo que es claro hablando con ustedes es que el mundo cambió y cambió bastante. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que todavía estamos en un momento inicial en el que el mismo gobierno y la Cancillería han cometido errores, como por ejemplo este asunto de si rechazaban o no rechazaban la ayuda internacional sin hacer verificaciones. Creo que también está claro que apenas están conociendo quiénes forman el cuerpo diplomático del país, y hay una decisión que sería muy importante y es si se va a recuperar por lo menos un nivel previo al gobierno Petro de el cuerpo profesional de la Cancillería, porque en el gobierno Petro se produjo un desmonte muy importante de los niveles profesionales de la Cancillería, cosa que sería necesaria recuperarla para poder recuperar una acción diplomática mucho más fuerte y abierta. Ahora, esto pasa por los niveles técnicos de cooperación y pasa por recuperar niveles de cosas tan simples como, por ejemplo, utilizar idiomas internacionales, inglés, francés, alemán, que fueron claramente denostados en el periodo anterior y por recuperar además la formación profesional, porque eso, entre otras, limitó muchísimo también este alcance. Pero eso también pasó muchísimo por quién está en la cabeza de la Cancillería. Y creo que hay un debate todavía por hacer muy serio de si en realidad la dirección de la Cancillería es la dirección apropiada, con el conocimiento apropiado de lo que está pasando en el mundo, y obviamente de ahí se desprende además el resto de vicecancillerías y direcciones de las relaciones internacionales. Creo que aún estamos por ver qué va a pasar. Creo que el terremoto ha sido algo que fue un terremoto no solo físico y geológico, sino real en términos políticos, y creo que aún no, esto no logra sentarse. Y yo ahí creo, y tú diste en algo que nos dolió mucho en los 4 años anteriores, y fue el considerar que la política exterior, que la diplomacia eran cosas que no precisaban ni formación ni capacitación, y que eran simplemente cosas, recuerdo malamente, que solo sepan leer y escribir. Yo creo que este es el momento, lo digo como profesora, es decir, nosotros de que nos encargamos de formar a la gente que técnicamente debe ir a esos lugares o llenar esos, y cuando tú les decías, no, prepárate para estar en la Cancillería, prepárate, y ellos miraban y decían, pero mira, ¿no? La realidad nos dice que no hay necesidad de prepararse. Y es la crisis que nos demuestra que necesariamente tenemos que estar capacitados. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, manejar cooperación internacional, formular un proyecto de cooperación internacional no es una llamada y mándame plata, ¿no? Requiere una capacidad técnica, una capacidad de negociación, conocimientos de economía, de indicadores, de procesos de evaluación. Es decir, yo creo que este es el momento en donde podemos como poner el freno de mano y decir, la diplomacia de un país es una cosa que es muy seria,
que requiere gente seria al frente, que requiere gente capacitada al frente, que requiere, digamos que en otros países, no sé, Itamaraty, que es Brasil, ¿no? México, Brasil, un diplomático es alguien importante, ¿no? Alguien entrenado en el servicio a los intereses del Estado. Y acá no la estábamos tomando como muy relajados, en particular recientemente, ¿no? La Academia Diplomática. Yo creo que estamos en el momento yo digo 10 días, pero es el momento de frenar y decir, los mejores deberían estar en estas posiciones. Digamos, leo bien la designación de la embajadora en Estados Unidos. Finalmente, la Concha Araujo, ¿no? Ha sido ministra de Cultura, canciller, digamos que Cámara de Comercio, o sea, ha estado en lugares que le permiten tener un conocimiento del Estado colombiano y de la posibilidad de negociar. Entonces uno dice, bueno, vamos bien, pero se requiere, y el sismo nos lo va a demostrar, es que es la salida de esta crisis va a requerir de algo que no preveíamos, ¿no? Fue un imprevisto y va a requerir de mucha capacidad de gestión, de mucha capacidad de organización, de mucha capacidad de atracción de capital, de mucha y eso va a precisar gente pila, gente fuerte, gente hábil para interactuar y gente, ahí viene un tema, y gente que no solo apunte a un país, sino que nos permita una red de apoyo internacional pues, para salir adelante, porque nos la pusieron muy complicada. La naturaleza nos la puso muy Sí, complicada. que creo que con el terremoto, después de muchos años nos dimos cuenta de lo importante que es quiénes están en el gobierno, quiénes toman decisiones más allá de lo ideológico, como en esas capacidades que tú dices. Había una cosa, y ya nos vamos acercando al cierre, justamente con lo del terremoto y las ayudas, que fue como toda la discusión de si lo han negado por razones ideológicas, si era por los certificados, y al final concuerdo con ustedes en que la explicación pues no fue clara, o sea, al final no entendimos muy bien y había versiones distintas entre el canciller y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y yo quisiera preguntarles en estos 10 días, estas decisiones de política exterior que tanto han sido tomadas por estrategia o por ideología o una combinación de ambas, con la poquita información y los pocos días que tenemos de esto, ¿qué piensan ustedes de esa combinación entre ideología y estrategia en las decisiones que venimos hablando? Pregunta difícil de responder. Yo creo que ha habido, no, hay que reconocer una cosa y el terremoto lo mostró y es una capacidad de trabajo impresionante del presidente, del equipo directo de la presidencia. Y ahí queda además en cuestionamiento quiénes están conectados con esa capacidad de trabajo, ¿no? De hecho, la crisis del ministro de Vivienda Mm. que se va a Santa Marta en medio de este desastre y termina dando una explicación que también se parece a la de la de la unidad de riesgos y desastres, que no es muy clara tampoco, pero lo que tiene que ver con el presidente es una capacidad de liderar, de llevar adelante, que contrasta muchísimo con el gobierno que hemos visto de la capacidad de Petro, de liderar en momentos de desastre, habría que recordar la Mojana y otros momentos de crisis realmente muy difíciles. Otra cosa que ha sido clave es esta movilización de los aportes voluntarios del sector privado, por ejemplo. Eso no lo hemos visto en el país hace mucho tiempo, pero también de las personas común y corriente, y la capacidad del gobierno de canalizar esos aportes y movilizarlos y llevarlos, y una oposición completamente equivocada en las críticas frente a esto, que ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido, es la ausencia la ausencia positiva o aportante de la oposición en este desastre, y además con muchas críticas de muchos sectores sociales de dónde está la oposición, qué es lo que está haciendo, perdiendo terreno muy aceleradamente, y obviamente lo que termina es validando al gobierno mismo. Claro. Ahora, en lo que se anunció lo más ideológico, creo que hasta ahora no se ha visto, que ha sido, por ejemplo, el sector de educación, muy criticado con el nombramiento de Vivian Morales, u otros sectores también donde podría, digamos, verse fuertemente el perfil más ideológico, incluso el Ministerio de Cultura, otros ministerios. Hasta ahora eso no es visible, yo por lo menos no tengo cómo juzgarlo. Lo que es visible es esta capacidad técnica y capacidad de gobierno alrededor del terremoto, que han sido realmente impresionantes de cómo se mueve todo este montón de cosas. Y bueno, y esa es parte, digamos, como del asunto. Yo no creo que todavía estamos por ver qué es lo que van a tomarse decisiones en algunos sectores y es parte de, digamos, de la crisis. En la educación, lo que es evidente es que además y que quien llegue a asumir educación, en este caso Vivian Morales, pues va a entrar en una crisis muy seria frente a Claro. universidades, frente al sistema de educación media y básica.
que tiene de todo, desde discusiones políticas hasta diseños o rediseños institucionales, promesas no incumplidas, recalibrar y repensar y reproyectar el sector educativo y además con la pregunta de educación para qué y en qué áreas y frente a qué sistema productivo, y ese es parte del asunto, pero que, insisto, creo que todavía no hemos visto un perfil ideológico en acción. Quizás en el discurso sí, pero en Ujú. acción todavía no. Ok. Y uno lo que esperaría es que no aprovecháramos esta coyuntura para volverlo un tema ideológico. Creo que lo que tú decías, la capacidad de responder, es decir, primera hora hábil del primer día laboral Mm. y responder de forma articulada, decente, ¿no? Medio coherente en un tercio del territorio del país, creo que eso puso mucha presión sobre el nuevo gobierno, ¿no? Sobre su capacidad de gestionar y de atender. Yo creo que eso es como la pesadilla que uno se imaginaría laboralmente, ¿no? Que le toque a uno una situación de estas, Sin empalme. sin empalme, sin Eh, información, mm, ¿no? Con todavía gente, digamos, que no era de tu línea o de tu confianza, por lo menos, ujú. digamos que el elemento confianza es un elemento esencial en las cadenas de mando, en las cadenas de gestión. Entonces yo creo que, y eso uno lo ve, digamos, a mí me choca mucho en redes cuando lo ponen desde una perspectiva ideológica, ¿no? Que si soy de tal partido, de tal lado, debería actuar así, porque finalmente acá es cuando uno dice, venga, paren, que es que esto es una catástrofe nacional. Y finalmente acá tú no para repartir una ayuda, tú por quién votaste, ¿no? O sea, Ujú. eso no se puede hacer en la acción humanitaria, no se puede hacer en la atención de emergencias, no se puede hacer. Entonces, digamos que un poco cuando yo lo veo es tratemos de ideologizar, ¿no? De Ujú. despartidizar o de ya la competencia electoral pasó, que necesitamos acá ponernos de acuerdo. Quizás no podemos ponernos en los máximos porque hay unas diferencias de fondo en lo que queremos del Estado, en lo que pensamos del Estado, pero pongámonos de acuerdo en los mínimos que nos permitan sacar el proyecto, sobreviva, ¿no? Ujú. Adelante, reconstruya, coopere. Entonces yo esperaría que fueran acertados en la estrategia comunicativa, Ujú. pero sobre todo en la estrategia de gestión y es valorar lo técnico, valorar el capital humano que ya está distribuido en los órganos del Estado y, y bueno, cuando estamos en eras de información como tan mediático, tan, ¿no? Es fácil contaminar el algoritmo, es fácil Mm. hacer correr información que no aporta. Y a veces uno tiene que filtrar, ¿no? No, no quiero leer esto porque no Ujú. me da paz mental. ¿En qué sentido? En que sé que hay noticias mentirosas, que hay tendenciosos, ¿no? Que hay cosas en la red. Yo creo que una estrategia de comunicación mucho más sólida, ¿no? Que nos mantenga como al día informados y que le quite el peso a propuestas, como yo les decía, solo titular, Ujú. ayudaría. Que buscamos con este videocast hacer un poco eso para entender qué es lo que está pasando. Y ya para cerrar, les haría una última pregunta y es, ¿qué tanto tiene Colombia para poder desarrollar esta política exterior autónoma con relaciones multipolares? ¿O qué tanto igual sigue un poquito determinada por su relación con Estados Unidos hoy? Pues yo creo que Colombia, lo que te digo, ha tenido es que no podemos tomar la foto, sino ver la película. Es Ujú. decir, Colombia tiene unas capacidades, tiene un prestigio internacional, es decir, somos un país relativamente pequeño, pero no tan pequeño, y hemos tenido nuestra voz en escenarios internacionales, ¿no? Es un país que en América Latina es relevante, entonces yo creo que si tienes digamos que tu bandeja exportadora o tu nivel de exportaciones, pues sí concentran tres o cuatro actores la mayor, digamos, partida de sus ingresos y también de importaciones. Es clarísimo la necesidad que tenemos Mm. de China, de Estados Unidos, em, pero yo creo que hay margen. En servicio exterior hay gente muy buena, hay gente muy bien formada, digamos, de carrera que está ahí. Hay gente que no es de carrera, pero conoce muy bien el funcionamiento del sistema. Entonces, yo diría, pues no veamos la foto de ahorita, sino pues Colombia ha podido jugar en contexto de Guerra Fría, eh,
jugara lo que pudo en contexto de lucha contra el narcotráfico, tuvo un margen también para jugar, en contexto de lucha antiguerrillera tuvo un margen para jugar, es decir, el margen no, creo que la camisa de fuerza no la pondremos, o sea, no la estamos tratando de poner solitos, nadie nos la está pidiendo. Entonces yo creo que con capacidad, digamos, la capacidad estatal hay voluntad política, esfuerzo es lo que necesitamos ahora. Durante los últimos 2 años se perdió mucho terreno en muchas relaciones internacionales, no solo con Estados Unidos, como decía hace un rato, también con los países europeos o los países asiáticos, entre otras razones porque muchos del personal nombrado como embajadores o primer secretarios o un secretario no tenían ni las competencias ni las capacidades para hacer este asunto, tomaron posiciones muy sesgadas ideológicamente, lo que cerró muchas puertas. Esto fue muy evidente, por ejemplo, en la relación con la política exterior de Alemania o de Francia o del Reino Unido o de Italia, por ejemplo. Y obviamente esto marcaba pues distancias realmente muy complejas y en Colombia se hacían una burbuja creyendo que tenían eco internacional. No hay ese eco internacional. De hecho, el gobierno de Petro terminó, pero ese es justamente el gran reto del gobierno de las Priella. Va a ser capaz de dar una respuesta realista, va a ser capaz incluso de recuperar los mínimos anteriores de credibilidad del Estado colombiano, que tiene gente como Olga realmente muy calificada para muchos de esos trabajos y que además lo han hecho muy bien y relaciones que no se restablecen de la noche a la mañana, sino que son relaciones que se mantienen de largo tiempo, de larga duración, con fiabilidad, con mucha fiabilidad y mucha estabilidad desatada a larga duración. Y ese es parte, digamos, del reto que creo que todavía está por verse de si va a ser, pero si van a ser capaces de hacerlo. Ahora, que si Colombia tiene cómo hacerlo, sí tiene cómo hacerlo. Entonces eso requiere tomar decisiones y conocer tanto el Estado como la sociedad. Bueno, Olga, Carlos, muchas gracias por este tiempo aquí en este videocast. Gracias a todas las personas que nos vieron hoy. Hay 4 episodios antes de este que les invitamos a ver, a leer a Carlos y a Olga en la red de expertos de La Silla Vacía. Aprovecho, hago tú también cuña de tu libro, que Carlos acaba de sacar un libro sobre Estados Unidos que también les invitamos a conocer. Y nos vemos en un próximo episodio.